Y queremos arrancar con una serie en esta mañana y vamos a estar trabajándola durante algunos domingos. Esa serie la hemos titulado Pena de Muerte. Mira a la persona que tienes allí al lado tuyo y dile pena de muerte. Quiero contarles una historia. El 29 de febrero del 2016 pasó uno de los sucesos más traumáticos para una familia de los Estados Unidos. Un joven llamado Otto fue condenado a 15 años de trabajos forzados en un campo de concentración en Corea del Norte. Una sentencia que conmocionó al mundo entero. Otto decidió viajar a la misteriosa pero cautivadora ciudad de Corea del Norte. Allí, de acuerdo a reportes oficiales, Otto cometió un delito en contra del Estado norcoreano. Quitó un póster de una pared del hotel donde se hospedaba. Así que en junio estuvo preso en el 2016, todo ese año, y en junio del 2017, Otto fue liberado y traído a los Estados Unidos después de muchos meses de negociación entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno norcoreano. Desafortunadamente, Otto llegó a los Estados Unidos en estado vegetativo, muerte cerebral. En junio 19 del 2017, Otto muere a la edad de 22 años. Con esta información en tu mente, yo sé que en este momento tú y yo estás pensando lo más bizarro que puede ser esta noticia. ¿Cómo es posible que a un joven lo hayan condenado a 15 años de trabajos forzados en un campo de concentración en Corea del Norte solo por quitar un póster de una pared? Para el gobierno norcoreano, una infracción, un delito, no es solo una infracción contra el estándar de vida o los principios que deben tener sus habitantes. Para el gobierno norcoreano, una infracción o un delito se constituye en un cambio de posición, donde el individuo que hace la fechoría, que hace el problema, que hace la vandalidad en este caso, pasa de ser un aliado, pasa de ser un visitante del imperio o del régimen a convertirse en un enemigo de la patria. Con eso en mente quiero que abramos nuestra Biblia en Romanos, capítulo 3, verso 23. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Amada familia, si realmente queremos entender por qué venimos a la iglesia, si realmente queremos entender por qué alzamos nuestras manos cuando cantamos, si realmente queremos entender por qué necesitamos a Jesús, en primera instancia tú y yo necesitamos entender cuál es el problema con el cual está lidiando la humanidad el día de hoy. Y ese problema lo vemos en toda la Escritura, porque es una historia que Dios utiliza para contarnos con lo que se está lidiando en el día de hoy. Y ese problema tú y yo lo conocemos como el pecado.
El pecado en las Escrituras es una palabra que viene traducida del griego y significa, la palabra original significa amartía. Y amartía es una palabra que se usaba en el ámbito de la arquería. Los que les gusta el soccer acá están pensando en el arquero. No es ese tipo de arquería. Es el tipo de arquería donde una persona tiene un arco, tiene una flecha y allá al fondo hay un blanco. Cuando el arquero se disponía a tirar, apuntándole a ese punto, a ese objetivo, y lanzaba su flecha y la flecha se iba por otro camino, en ese momento la persona gritaba amartía. Se desvió de donde tenía que ir. El objetivo no se ha logrado. La puntería del arquero es insuficiente. Ahora, cuando vemos cómo se traduce la arquería, la amartía, al pecado, entendemos que tu condición y mi condición no nos permite tener la suficiente puntería para atinarle a lo que Dios ha dicho. A ti y a mí nos falta muchísima puntería para llegar al target que Dios ha puesto como el objetivo, como la meta o como el final. Mis amados, el pecado tiene dos naturalezas que hoy vamos a tratar de entender, porque para mí es muy importante que entendamos por qué necesitamos a Jesús, por qué venimos a la iglesia, y la razón es porque tú y yo lidiamos con amartía. No tenemos la suficiente puntería para llegar a donde Dios nos dice que tenemos que llegar. El pecado tiene dos naturalezas. Y ustedes me dirán, pastor, ¿cómo así que tiene dos naturalezas? Bueno, el pecado tiene dos estados. Un estado pasivo y un estado activo. Déjame explicarte lo que quiero decir con estas palabras. La naturaleza pasiva del pecado es la falta de un atributo, de una condición o de una característica que tiene el individuo que le impide llegar a un punto establecido. Es como cuando, no sé si ustedes han oído esos restaurantes que tienen un outfit especial para poder entrar. En el caso de los hombres tiene que ser con un blazer, con una chaqueta. Algunos restaurantes tienen que ser de corbata. Y tú entras y tú llegas a la puerta y le dices, Señor, quiero sentarme en su restaurante. ¿Y qué te dice la persona que te atiende en ese momento? Caballero, dama, qué pena, pero usted no cumple con las normas de etiqueta para poder sentarse en este restaurante. Aparentemente tú y yo en ese ejemplo no hicimos nada malo. Lo único que pasó es que no teníamos las condiciones necesarias para sentarnos en esa mesa. De la misma manera, el pecado en nuestra vida y en nuestra naturaleza nos convierte en inadecuados para alcanzar la gracia de Dios. Eso quiere decir que la falta de amor es un pecado. La falta de perdón es un pecado. La falta de sinceridad es un pecado. La falta de autocontrol es un pecado. Todas estas cosas no son simplemente problemas de carácter. Todas estas características que les mencioné ante los ojos de Dios son pecado. Porque Dios puso un target súper específico y le dijo a la humanidad, tú tienes que darle a este punto, a este objetivo, si tú quieres ver la gloria de Dios.
pero todos nos hemos quedado cortos. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, verso 17, donde vemos otro aspecto de la naturaleza o del estado pasivo del pecado. Dice la palabra del Señor: el que sabe hacer lo bueno. ¿Cuántos de los que estamos acá saben qué es lo bueno? Amén. Amén, amén. Pero no lo hacen. ¿Qué es lo que dice el autor de la carta a los Santiagos? Es pecado. Cuando tú y yo sabemos lo que es bueno, pero nos refrenamos de hacerlo, creyendo que estamos manteniendo un estado de neutralidad, Dios está diciendo: amartía, te desviaste del plan, te desviaste del target que yo te había puesto, no tienes los atributos que deberían ser característicos en ti. Clásico ejemplo de este estado, esta naturaleza del pecado, lo vemos en la explicación magistral que dio el Señor Jesús un día cuando hablaba con sus discípulos y con varias personas. Los discípulos le preguntaron y las personas a su alrededor le dijeron: Maestro, ¿quién es mi prójimo? ¿A quién es el que yo le tengo que hacer lo bueno? Y Jesús les dice a través de una historia súper elocuente: un día estaba caminando una persona y en medio del camino esa persona fue robada, hasta tal punto de que esta persona quedó en el piso como en un knockout. Y dice que primero pasó una persona, un judío, después pasó otra persona de la iglesia, pasó un vecino y vieron al individuo ahí en el piso. Y la Biblia no dice que mientras las personas caminaban ellos juzgaban al individuo. No dice que las personas estaban pensando: se lo merece. ¿Quién lo manda a caminar por estas calles tan peligrosas a esta hora de la noche? ¿Quién lo manda a no revisar el carro y a revisar los frenos? Por eso se estrelló. ¿Quién lo manda? Nadie. Ninguno de los individuos juzga. El individuo sigue botado allí y todos pasan por encima. Pasivamente, la falta de carácter se convirtió en ellos en un ¿qué? Pecado. Y por eso Dios dice que después llegó el samaritano, y el samaritano, sin ninguna relación, sin ninguna obligación, lo ayudó. Porque Santiago nos recuerda que si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, ¿en qué se constituye? En pecado. La cosa se empieza a poner más difícil, porque entonces cuando tú piensas en tu vida, ¿cuántas cosas tú no estás haciendo porque tú dices: no me corresponden hacerlas? Es responsabilidad de la otra persona el ayudar, es la responsabilidad de la otra persona el servir, es la responsabilidad del otro en hacer, y entonces nos quedamos en un aparentemente estado neutro. Y hoy Dios nos está diciendo que en Él no existe el estado neutro. O tú eres o tú no eres. Porque dice la palabra del Señor que a los que están en la mitad, Dios los expulsa, por no decir una palabra más fuerte. La caída del hombre marca una condición en nuestra vida. Desde que el hombre en el Edén cae, tú y yo nacemos con una carencia de actitud para convertirnos en el hombre ideal que Dios siempre había querido que nosotros fuéramos. Y de generación a generación esa carencia nos empieza a marginar de Dios, porque nos muestra una cruda realidad. Tú y yo no alcanzamos a ser como Jesús. Y si no alcanzamos a ser como Jesús, no cumplimos el estándar que Dios nos ha mandado a tener. Y eso se constituye en pecado. Miremos la parte o la naturaleza activa del pecado. Es una palabra que nosotros ya empezamos a traducir.
Porque cuando decimos amartía, una falta de carácter en nosotros, a veces es difícil porque tenemos la sensación de que no estamos haciendo nada malo. Pero la otra traducción que nosotros hacemos a la palabra pecado es transgresión. ¿Alguien ha escuchado la palabra transgresión? La palabra transgresión es una palabra que muestra una advertencia, donde el individuo está leyendo que no puede cruzar cierta línea, que no puede cruzar cierto límite, porque ese límite lo define la ley. ¿Y qué pasa si la persona transgrede, cruza esa línea? Está en contra de la ley de Dios y por ende se convierte en un pecado. Y cuando se convierte en un pecado, no más en nuestras vidas nos damos cuenta del resultado. Y es que ya no podemos acercarnos a Dios. La naturaleza pecaminosa crea en nosotros un distanciamiento. Y ese pecado puede ser porque tú no haces lo que tienes que hacer o porque conscientemente estás haciendo algo que sabes que no debes hacer. Mi pregunta en esta mañana, y no me la respondas para no quedar en vergüenza, ¿con cuál te sientes más identificado? Porque la realidad es que el pecado es una realidad humana. No nos podemos escapar de esta realidad. Y el problema de la pena de muerte es que nosotros cargamos con el pecado en nuestras vidas. Por eso, si me acompañas a Romanos capítulo 6, verso 23, está la sentencia que Dios le da a las personas portadoras del pecado. Dice la palabra del Señor, porque la paga del pecado es ¿qué? Sentencia de muerte. La paga de lo que tú dejas de hacer es ¿qué? Muerte. La paga de lo que tú conscientemente transgredes es ¿qué? Muerte. Y el pecado nos convierte en enemigos de Dios. De la misma manera que un póster en la ciudad de Corea del Norte convirtió a un joven aparentemente inocente en enemigo del Estado norcoreano y lo hizo acreedor de una sentencia brutal. Tú y yo, cuando estamos y vivimos en pecado, nos hacemos acreedores de una sentencia brutal, la cual es ¿qué? Muerte. Mis amados, el pecado nos aísla de Dios, nos aparta de Dios. En el Edén recordamos a Adán y a Eva cuando pecan, cuando comen del fruto prohibido. Lo primero que hace el hombre después de haber pecado es ¿qué? Ir a esconderse, porque sabe que ha cometido un pecado. Cuando tú y yo estamos en esa dualidad y nos estamos acercando a Dios y cometemos un pecado, lo primero que intentamos hacer instintivamente es ¿qué? Escondernos. No voy a la iglesia porque estoy en pecado. No oro porque estoy en pecado. No voy a leer la Biblia porque me siento en pecado. Y el pecado empieza a echar raíces en tu vida y te empieza a alejar más, alejar más, alejar más, hasta que llega un momento donde el pecado cauteriza tu mente y tú ya no te das cuenta que estás pecando. Como cuando tú tienes una relación con un amigo y mientras tengas a ese amigo cerca
y constantemente lo llames, constantemente platicas con él, constantemente le dices, hola, ¿cómo estás? Y se cuentan bromas, se hacen chistes y tienen una relación, pero cuando uno de los dos individuos se mueve de colegio, de universidad, se mueve del vecindario donde está, ¿qué es lo que generalmente pasa con ese tipo de amistades? Se enfrían. Y cuando se enfrían, empieza a tener un distanciamiento, hasta el punto en donde tú ya no extrañas a esa persona. Se volvió normal vivir una vida sin ese amigo. Donde meses atrás vivir con ese amigo, compartir con ese amigo era la experiencia más increíble que tú podías experimentar. Pero ahora, después de varios meses, ya ni te acuerdas por qué te gustaba tanto estar con ese amigo. Ya no te acuerdas qué era lo que te parecía tan atractivo de esa persona a la que llamaste por mucho tiempo amor. Porque te cauterizaste, te volviste duro, tu corazón se endureció. Y eso es lo que hace el hombre. El pecado causa una enemistad entre nosotros y Dios, porque nosotros activamente estamos cruzando el límite que Dios ha dicho. Por amor te ha dicho, no te muevas de este sector. Por amor, Dios le dijo al hombre, no comas de este árbol. Porque cuando comas de este árbol, todo va a cambiar. De la misma manera que los que son padres acá le dicen a sus hijos, por amor, no llegues tarde a la casa. No, ustedes no le dicen no lleguen tarde a la casa porque los odien o porque los quieren hacer la vida más difícil. Ustedes lo dicen porque los aman. Y saben que en la noche pueden ocurrir muchos peligros. En todo momento pueden ocurrir muchos peligros, pero en la noche especialmente pueden ocurrir ciertas cosas que a la luz del día tal vez no es tan factible que pasen. Y por amor, tú le pones esa cerca y le dices, no hagas esto, llega a tal hora, compórtate de esta manera. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Por amor nos dice, compórtate de esta manera, trata a tu vecino de esta otra manera, haz esto, haz lo otro, haz aquello. Pero nosotros escogemos ignorar y transgredir el estatuto que Dios ha mandado. Y eso nos convierte ¿en qué? En enemigos de Dios. El problema con esto es que nos hemos levantado en una generación que dice el amor de Dios es incondicional. Yo no tengo que tener miedo del Creador. Yo no tengo que temer miedo de Dios, porque Dios me ama, porque Dios cuida de mí, porque Dios me perdona, porque Dios es el Dios de las oportunidades y enhorabuena que Él lo es. Hablaba con un amigo, con un amigo hace un par de días atrás y él me decía, todos vamos a tener el tiempo de arrepentirnos. Así estemos en las últimas instancias, vamos a tener unos microsegundos, de acuerdo a la exponencia de él, de poderle decir en ese momento, Señor, hice todo lo que hice en desobediencia a ti, pero perdóname, porque no sabía lo que estaba haciendo y entonces voy a tener la oportunidad de disfrutar de la vida eterna. Y él me ponía el pasaje del ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús y él decía, mira, el ladrón toda la vida estuvo haciendo fechorías, toda la vida estuvo haciendo males, toda la vida estuvo activamente y pasivamente siendo pecador. Y Dios le permitió estar al lado del Hijo de Dios para que se arrepintiera. Y yo le respondía, bueno, ojalá que eso pase. Porque yo he escuchado otras historias donde literal en un abrir y cerrar de ojos la persona se va, la persona pierde toda conciencia. Y por eso le escuchamos a un pastor decir, el día que tú cierres los ojos y los abras, la sorpresa más grande va a aparecer frente a ti cuando te des cuenta en dónde apareciste. Si apareciste en el cielo o apareciste en el infierno. Pero todos creemos que tenemos el tiempo necesario para hacerlo todo. Si piensas en tu casa, por ejemplo, todo el mundo tiene un proyecto en su casa que dice, lo voy a terminar.
lo voy a hacer. Cuando llegue mañana lo voy a hacer. Cuando llegue pasado mañana lo voy a arreglar. Cuando llegue la próxima semana, entonces sí voy a tener el tiempo de hacerlo. Y el tiempo se vuelve en un engaño en nuestras mentes y no nos damos cuenta que han pasado 6 meses, 8 meses, 1 año y no has arreglado el problema que dijiste que lo ibas a arreglar hace un año atrás. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros y con muchas personas cuando dicen: Dios es solo amor y no tengo que tener miedo de Él. Bueno, la realidad, mis amados, es que si tú y yo hacemos amartía de lo que Él ha dicho para que entremos en comunión con Él, estamos en el lado opuesto del bando. Y nos hemos constituido en enemigos de la cruz. Así como le dijo el agente Smith a Neo en una de sus películas: todo el que no está con nosotros está en nuestra contra. Todo el que no ve a Dios y actúa como Dios quiere que nosotros actuemos, se constituyen ¿en qué? En enemigos de Dios. Quiero que veamos rápidamente algunas consecuencias del pecado, porque ya creo yo que esto es una introducción general acerca del pecado y cómo su parte activa la podemos ver y cómo su parte pasiva la podemos ver también. Pero vamos a ver algunas consecuencias rápidamente del pecado. Mira a la persona que tienes ahí al lado para que tú también me ayudes a predicarle. Y dile: el pecado es un problema cósmico. ¿Qué quiere decir esto? El pecado afectó la tierra. Dice Dios, dice la Escritura, que cuando el hombre peca, dice: maldita será que la tierra. Con espinos y cardos comerás de ella. La tierra fue afectada por el pecado que llegó. Eso quiere decir que la tierra se volvió resistente y dura a la mano del hombre. El pecado no es lo que causó el trabajo. Muchos dicen es que nosotros tenemos que trabajar porque Adán pecó. No. Antes de que el hombre cayera, el hombre trabajaba. La diferencia es que el hombre encontraba propósito, alegría y satisfacción en las obras de su trabajo. Prueba de eso: Adán nombró a todos los animales que existían en aquel entonces. ¡Qué creatividad! ¿Cuánto tiempo duró este hombre nombrando a todos los animales? En el Edén, Adán nunca dijo: uy, gracias a Dios, hoy es viernes. Mañana puedo descansar, el domingo voy a dormir hasta tarde, qué rico. En el Edén el hombre encontraba el propósito completo cuando Dios le dijo: trabaja la tierra y cuídala. Y el hombre veía que cuando trabajaba la tierra y la cuidaba, cosas increíbles salían de la tierra. Pero hoy en día el pecado hizo que el trabajo cambiara y se volviese resistente. Y ahora es mucho más difícil obtener todas las cosas. Y si tú te sientas a hablar con alguien que sea mayor que tú, vas a empezar a darte cuenta cómo eran las cosas, y cómo aparentemente las cosas se han puesto cada vez más difíciles y más difíciles y más difíciles. Yo he escuchado a muchas personas diciendo: es que antes la persona salía del colegio y ¡pum!, encontraba trabajo inmediatamente. Y ahora tú hablas con los millennials y se van a presentar a una entrevista de trabajo y necesitan un posgrado, un PhD, un máster para poder obtener ese trabajo. Y posiblemente a los hijos de ellos les van a pedir, no sé, una maestría en el espacio para poder trabajar. Porque el pecado corrompe las cosas. Ahora, no me malinterpreten, porque en Cristo hay bendición y a través de toda esta serie vamos a ver cómo Cristo ha actuado en nuestras vidas. Pero en principio, el pecado maldijo la tierra y hace que sea difícil trabajarla.
El pecado crea aislamiento entre el hombre. ¿Por qué ustedes creen que en esta última época se ha puesto tan fuerte la batalla entre los sexos? Y es gracioso porque todo lo hacemos subconscientemente. Pero vemos que hay una batalla entre los sexos, que la mujer esto, que el hombre aquello. ¿Eso a qué se debe? Al pecado. El pecado puso una enemistad entre el hombre y la mujer. Por eso ya no se entienden, por eso ya no se hallan y por eso también es tan difícil. Por el pecado. Por eso se dicen que las mujeres son de Venus y los hombres son de Marte. Por el pecado. Porque el pecado causa el odio, la violencia que ocurre en nuestro corazón, que se expresa a través de hurtos, asesinatos, robo, adulterio. Y si queremos ser más sutiles, el pecado hace que no matemos a alguien físicamente, pero difamemos de él lo que más podamos. El pecado hace que empecemos a tener envidia. En vez de sentir alegría porque a mi hermano le está yendo bien en su trabajo, porque lo promovieron, porque pudo comprarse una casa más grande, porque pudo estrenar o comprarse un vehículo mejor, en lo profundo de nuestro corazón, el pecado hace que tú y yo sintamos esa envidia de ¿por qué a él y no a mí? El pecado hace que miremos con odio a nuestros hermanos. El pecado hace que tú y yo nos aislemos de nosotros mismos. ¿Qué quiere decir eso? Que el pecado cambia la imagen que Dios había puesto en ti, de ti mismo. Y es por eso que hoy escuchamos tanto positivismo, tanta actitud positiva, tanta actitud de autoayuda. Los libros de autoayuda se convirtieron en los bestsellers porque el hombre entiende que tiene un problema consigo mismo, no sabe cómo verse. Si me veo muy alto, si me veo muy chiquito, si me veo muy gordo, si me veo muy flaquito, si me veo muy calvo, si me veo con el pelo así, si me veo de esta manera, de la otra. Y todos vemos que hay una ruptura, una fragmentación en nuestro interior. Y decimos, ¿por qué es esto? ¿Por qué no me siento seguro cuando me miro al espejo? ¿Por qué cuando entro y hablo con las personas me siento inseguridad, siento temor? La respuesta no es que te falta leer más libros, excepto la Biblia. Pero es el pecado que está en nuestra vida, que nos borra lo que Dios ha dicho de nosotros. Y escuchas a personas diciéndose a sí mismo, ¿por qué soy tan tonto? ¿Por qué soy tan estúpido? ¿Por qué soy un bueno para nada? ¿Por qué todo lo que intento fracasa? Soy un fracasado, no merezco ser amado, no merezco ser lo otro, ser aquello, porque el pecado fragmentó lo que tú eras. Y si ven cómo se empieza a ir poco a poco, empezó con una fruta prohibida en Génesis, cuando Dios le dijo no comas, y le dice ¿por qué comiste? Y el hombre dice porque me engañaron. Y terminamos en Apocalipsis con una grieta gigantesca, donde Dios tiene que venir, Jesucristo viene que venir cabalgando con todo su ejército a ponerle fin a través de una guerra. ¿Cómo se llegó hasta ese punto? Por el pecado. Mis amados, el pecado es aquello que nos condena. El pecado es aquello que nos transforma en lo peor que podemos llegar a ser. Y lo hace de una manera silenciosa, de una manera aparentemente desapercibida. Y de la misma manera que le pasó a Otto en el 2016. Y se constituye una pena de muerte violar los estatutos de un régimen autoritario. A riesgo de sonar un poco ofensivo, la palabra de Dios dice, dura cosa es caer en manos de un Dios vivo.
Y tú y yo no podemos seguir jugando con, sí puedo, mañana sí voy a la iglesia, pasado mañana no voy a la iglesia, hoy sí oro, mañana no oro, amanecerá y veremos. Porque nadie sabe el día y la hora de su último respiro. Y mientras tú tengas ese respiro hoy, tienes que decirle lo que le decía el salmista, que todo lo que respire alabe al Señor. Que mientras tenga fuerzas y mientras tenga viva, yo activamente voy a buscar cumplir el objetivo, cumplir el propósito, para no tener esa martilla de me fui un ladito a la derecha, me fui un ladito a la izquierda, sino decirle: Señor, hoy activamente te estoy buscando porque tengo un problema, y es que soy un pecador. A los cristianos no nos gusta decir eso, pero somos pecadores. Pablo decía: yo hago lo que no quiero hacer. ¿Alguien se identifica con eso? Yo me identifico con eso. Muchas veces yo digo: ¿yo por qué hago esto? ¿Yo por qué termino mirando esto? ¿Yo por qué termino hablando con esto? ¿Yo por qué termino juzgando de esta manera? Aleluya. Si conozco lo que es bueno, ¿cómo termino de esta manera? Y Pablo decía: porque dentro de nosotros hay un cáncer, hay una fuerza maligna que nos empuja a ir en contra. Y tú y yo tenemos que decirle: Señor, soy un pecador, acéptame en tus brazos. Porque el primer paso para salir de este círculo vicioso es entender que tenemos un problema. Cuando un cristiano te pregunte: ¿cuál es el problema con tu esposo? ¿Cuál es el problema con tu esposa? ¿Cuál es el problema con tus hijos? ¿Cuál es el problema en tu trabajo? No es tu esposo, no es tu trabajo, no es tu jefe, no es tu compañero de oficina. ¿Es el qué? Pecado. Por eso el autor de la carta decía: tú y yo no luchamos contra sangre ni carne. ¿Luchamos contra qué? Potestades y huestes celestiales que están en las regiones celestiales. Y tú y yo oramos y le decimos: Señor, vamos en contra de esas huestes que gobiernan las cosas acá. Así que la próxima vez que tengas una discusión con tu esposa, recuerda que es el pecado el que hace que la discusión aparezca. La envidia, la codicia, los celos. Y tú le dices: necesitamos orar más, amor. Yo tengo la razón, pero hay que orar. Si reconocemos eso, vamos a entender, y nuestra vida va a tener un nuevo significado. Porque cada día es una oportunidad que tú le dices: Señor, estoy acercándome un poco más al blanco. Señor, estoy acercándome un poco a la meta, estoy acercándome un poco a donde tengo que estar. Y activamente lo estamos haciendo. Y eso es lo que tenemos que tener en nuestra mente. Mis hermanos, termino con esto. Existe una pena de muerte para todos aquellos que activa o pasivamente decidan ser enemigos de Dios. Aleluya. Mi pregunta para ti esta mañana es: ¿tú en qué lado del bando quieres estar? Yo sé que no fue una predicación de muchos amenes. Los extrañé mucho, pero mi objetivo y lo que creo Dios quería que hoy tú y yo saliéramos de este lugar es pensando en dónde estoy yo con Él. Si Dios tuviese que calificar tu relación con Él en este momento, ¿qué crees que Él diría de ti? Gloria a Dios. Te estaría diciendo: Amartía, esa flecha salió para allá. O estaría diciendo: este hijo hermoso, cabezón de vez en cuando, pero con todo su corazón me ama, con toda su vida me ama y lo demuestra ahí. Y por eso en el resto de la serie vamos a ver cosas increíbles. Te invito a que cierres tus ojitos por un instante. Y allí donde estás, te invito a que abras tus labios
Y solo le digas: Señor, sé que tengo un problema. Sé que tengo una lucha, Padre Celestial, interna. Tal vez he venido yo tratando de ocultarla. Tal vez he venido tratando de hacer otras cosas. Pero, Señor, hoy quiero reconocer, Padre, que soy un pecador. Señor, y que si sigo en el camino del pecado, Dios mío, me constituyo en un enemigo tuyo, donde me aíslo, donde me aparto, donde mi mente y mi corazón se endurecen y ya no te siento. Hoy reconozco, Padre, como decía Pablo, que muchas veces queriendo hacer lo bueno, Padre Celestial, no lo hago y termino haciendo lo que no me conviene. Hoy reconozco, Jesús, que dentro de mí a veces hay pasiones que no sé de dónde salen. Palabras se vienen a mi mente y a mis labios que salen disparadas como proyectiles que hieren a mis hermanos, que hieren a mi familia, Padre Celestial. Y muchas veces me pregunto, ¿por qué? ¿Cómo es posible que pase eso? Señor, yo hoy recuerdo que te necesito, Padre, porque soy un pecador. Y hoy nos arrepentimos, Señor. Hoy nos humillamos, Señor, y reconocemos que te necesitamos, porque sin ti no somos nada. Sin ti no somos nada, Padre Celestial. Iglesia, ¿cómo crees que Dios está mirando tu corazón en esta mañana? Y dile: Dios, Padre, mira mi corazón, Señor. Mira mi vida, te necesito, Padre, porque dice su palabra que aunque tu pecado fuese como el rojo carmesí, Él lo va a convertir blanco como el algodón, como la nieve. Así que hoy dile y abre tus labios, sé sincero con Dios, no le sigas ocultando tu corazón y tu pecado, porque Dios conoce lo más profundo de ti y Él te está escuchando en este momento. Y dile: Dios, te necesito. Hoy te necesito más que ayer, Dios mío. Hoy te necesito como si no supiese qué va a pasar mañana, Dios. A veces me engaño a mí mismo pensando que mañana va a aparecer como cualquier otro día. Señor, pero no sabemos cuándo va a ser el día, la hora, Dios mío, de tu regreso o de nuestra partida. Pero en este momento activamente te estoy buscando.